Con este vídeo vamos a empezar a ver los compuestos oxigenados. Empezaremos por los alcoholes, pero antes de comenzar hemos de ver qué son los grupos funcionales. Algo de lo que vamos a hablar a partir de ahora mucho, lo escucharéis mucho. Los grupos funcionales son estructuras o grupos de átomos característicos que dan a la molécula unas propiedades, reactividad y características que la encuadran dentro de un tipo de sustancias. Por ejemplo, si tenemos un hidrocarburo en el que aparece unido al carbono el grupo OH, como es este, que se llama hidroxilo, se trata de un alcohol. Vemos que aquí está el grupo hidroxilo, OH unido a este carbono, y aquí está aquí. Es la misma molécula en forma desarrollada y semidesarrollado. Lo podéis encontrar de las dos formas. Si tenemos un oxígeno unido en medio de una cadena entre dos carbones, como es esto, este grupo funcional lo que nos indica es que se trata de un éter. En cambio, por ejemplo, si tenemos un oxígeno unido mediante doble enlace a un carbono, como hay aquí y hay aquí, si es un carbono intermedio, como este caso, un carbono que está entre otros dos carbonos, se trata de una cetona. El grupo funcional es este. Este es el grupo funcional. Y si es en un carbono terminal, como está aquí, que observamos todo esto al final de una cadena de hidrocarburo, se trata de un aldehído. Entonces, aquí el grupo funcional es OH, es un alcohol. Si el grupo funcional es un oxígeno que está enganchado a dos carbonos, se trata de un éter. Si el grupo funcional es un oxígeno unido mediante doble enlace a un carbono y a los lados cadenas de hidrocarburo, es una cetona. Y si tenemos un hidrocarburo en el que el carbono terminal hay unido un oxígeno mediante doble enlace y un hidrógeno, se trata de un aldehído. En los materiales que tenéis hay una lista de todos los grupos funcionales, ¿vale? Porque estos solo son algunos ejemplos. Y además puede ocurrir que haya varios grupos funcionales distintos en la misma molécula. En ese caso, hay uno que tiene prioridad sobre los demás y consideramos que la molécula es de ese tipo, es el que manda sobre el resto. Tenéis también en los materiales una lista de los grupos funcionales ordenados por prioridad, aunque eso lo veremos más adelante. Y ahora ya vamos a empezar a ver los alcoholes. Los alcoholes son hidrocarburos que contienen en su molécula el grupo OH, hidroxilo. Su fórmula general sería ROH, siendo R el hidrocarburo que está unido a un grupo OH en alguno de sus carbonos. Por ejemplo, en este caso es CH3, que proviene del metano, CH4, en el que en lugar de uno de los hidrógenos hay un grupo OH enganchado al carbono. Este es el grupo funcional, es un alcohol. En el segundo caso tenemos una cadena carbonatada, un hidrocarburo de dos carbonos, en el que en este carbono de la derecha, terminal, se ha unido un grupo OH, un grupo alcohol, al carbono en lugar de un hidrógeno. Sería el etanol. En este caso tenemos un hidrocarburo de 4 carbonos, lineal, en el que en el segundo carbono hay unido un OH. En lugar de haber dos hidrógenos, hay un grupo OH, un grupo alcohol. Y aquí tenemos otro hidrocarburo de cadena de 4 carbonos, en el que en el segundo carbono hay un grupo OH, un grupo alcohol y un grupo metilo, una ramificación. Los alcoholes decimos que pueden ser primarios, como este de aquí, si están unidos a un carbono, a este, que solo está unido a otro carbono. Secundarios, como este,
cuando están unidos a un carbono secundario. Y un carbono secundario es el que está unido a dos carbonos. Es un carbono secundario. O pueden ser terciarios, como este último, si el alcohol está unido a un carbono terciario. Un carbono terciario es el que está unido a tres carbonos, como este de aquí, a un carbono, a otro carbono y otro carbono. Entonces el alcohol que está unido a ese carbono terciario, decimos que la molécula es un alcohol terciario. Tenemos alcoholes primarios, porque es un carbono primario, alcoholes secundarios, que es un carbono intermedio, que está unido a dos carbonos, y alcoholes terciarios, cuando el grupo OH está unido a un carbono terciario, que es el que está unido a tres carbonos. Vamos a ver ahora qué se hace para nombrarlos. Y tenemos dos tipos de alcoholes. Cuando el alcohol es el grupo funcional principal. Entonces, se añade al nombre del hidrocarburo la terminación -ol, que significa alcohol, indicando con un localizador su posición. Por ejemplo, en este caso, tenemos un hidrocarburo que está unido al grupo OH. El hidrocarburo tiene un carbono, es un carbono, luego será met. Pondríamos meta, pero en lugar de metano, metan, acabado en ol. Ya lo tendríamos. No hay que indicar la posición porque únicamente hay un carbono. En el caso de tener CH3, CH2, OH, para verlo más claramente, nosotros separamos el OH y lo escribimos de esta forma. CH3, CH2, OH. Ahora vemos que es una cadena de dos carbonos. En ese caso, como es dos carbonos, sería etano, el hidrocarburo. Pues ponemos etano y ahora al terminar, en lugar de O, ol, etanol. En este caso, como solo hay dos carbonos, esté en uno, esté en el otro, está en el primer carbono, el grupo alcohol, entonces no hace falta indicar el localizador. Si nos encontramos con este hidrocarburo, para verlo más claramente hacemos lo mismo que con el otro. Lo escribimos, lo sacamos, aunque observamos que está aquí el grupo OH, para vernos claro lo ponemos así. Ya tenemos aquí nuestro grupo funcional OH. Luego es un alcohol. ¿Cómo hay que numerar la cadena? ¿Cómo lo hacemos? La cadena se numera de manera que el alcohol quede con el número localizador menor posible. Por tanto, en este caso empezaremos a numerar por la derecha. 1, 2, 3 y 4. El alcohol es ol y está en la posición dols. Entonces, esto será como tiene 4 carbonos, sería un butano, pero ahora butan 2-ol. Vamos a ver este otro ejemplo. Aquí vemos que nos encontramos con un doble enlace, una insaturación. Aquí tenemos un grupo OH y vemos como hay como dos ramas. Habrá que verlo primero cuál es la rama principal. Para verlo más claramente, volvemos a escribirlo como antes, separando el grupo OH, poniéndolo así hacia afuera de la cadena, indicando a qué carbono, dibujando su enlace al carbono al que está enlazado. En este caso ahora vemos que la cadena principal no puede ser esta, sino que la cadena principal, si seguimos por aquí, 1, 2, 3, aquí tendría 4. Si seguimos por aquí, 3, 4, 5, 6. Luego, la cadena principal es esta. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Pues ya hemos dicho que tenemos un doble enlace y tenemos un grupo alcohol. Esto es un en y esto es un ol. Y luego aquí además tenemos otra cosa, que tenemos una ramificación. Como es de un carbono, será metil. Ahora, ¿por dónde empezamos a numerar la cadena? Es una cadena de 6 carbonos, luego será hexa, tiene 6 carbonos. Tenemos que empezar a numerarla de forma que el alcohol quede con el número localizador más bajo posible. Si empezamos por la izquierda quedaría 1, 2 en el 3. Si empezamos por la derecha quedaría 1, 2, 3, 4. Luego hay que empezar a numerar por la izquierda. Este sería el 1,
el 2, el carbono 3, el 4, el 5 y el 6. Ahora ya podemos poner los localizadores. El doble enlace estaría en el carbono 1. El alcohol estaría en el carbono 3. Y el metil estaría en el carbono 3 también. Ahora, ¿cómo escribimos el nombre? Vemos que tiene ese carbono, luego sería un hexa, ¿vale? Ex. Pero ahora, el grupo alcohol tiene más prioridad que el doble enlace. Esto es un alcohol, ¿vale? Entonces, lo tenemos que poner, tener más prioridad, el último. Luego, a continuación del ex, colocaremos el doble enlace, que está en la posición 1, ponemos en 1 en. Ahora ya ponemos el alcohol, que en qué posición está en el 3, 3 ol. Y ahora hay que poner el resto de ramificaciones de radicales de hidrocarburo delante, que tenemos un metil, que está en la posición 3. Pondríamos 3-metil. Luego nos queda el 3-metil ex unen 3-ol. Aquí tenemos el alcohol, aquí tenemos el doble enlace y aquí tenemos el metilo. La cadena principal, en el caso de que haya dobles y triples enlaces, el grupo alcohol tiene prioridad sobre los dobles y triples enlaces, como hemos visto. Esa es otra norma más que tenemos que seguir. Si en la molécula hay varios grupos alcohol, se utilizan los sufijos di, tri, tetra. Por ejemplo, en este compuesto vemos que es una cadena de 5 carbonos y que tenemos dos grupos hidroxilo, dos grupos OH. ¿Por dónde empezaríamos a nombrar la cadena principal? Pues para que quedase lo más lejos posible, por la izquierda. Este sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Luego esto es un ol que está en la posición 2. Y esto es un ol que está en la posición 3. Como es de 5 carbonos, sería penta. Penta. Y es un alcano, porque no hay dobles enlaces, sería penta. Penta. Y ahora pondríamos los localizadores, están en el 2 y están en el 3, y habría que decir diol. Es decir, como hay dos grupos OH, dos grupos OL, diríamos diol. Y delante de ellos diríamos los dos localizadores. Penta 2,3 diol. Entonces, en resumen, para nombrar los alcoholes, tendremos que añadir al nombre del hidrocarburo la terminación ol, indicando con un localizador delante del ol, delante del guión, su posición. Y al numerar la cadena de carbonos, si hay dobles y triples enlaces, el grupo alcohol tiene prioridad sobre ellos. Si en la molécula hay varios grupos alcohol, entonces se utilizan los sufijos di, tri, tetra. Esto es cuando el alcohol es el grupo principal, ¿vale? O no hay otro, es un hidrocarburo en el que no hay otro grupo funcional. Solo hay, si acaso, dobles o triples enlaces. Si el grupo alcohol no es el grupo principal, entonces se nombra con el prefijo hidroxi, como si fuera un sustituyente. Como un sustituyente. Eso es cuando hay otro grupo funcional en la molécula que tiene prioridad sobre el grupo alcohol y ya no es el principal. Esto lo veremos más adelante. Vamos a ver ahora al revés cómo a partir del nombre obtener la estructura con 4 ejemplos. En este primero, si nos fijamos en el nombre, pent es la cadena principal, que significa que tiene 5 carbonos, porque es pent. Ahora, in, esto es un doble enlace, que donde está situada en el carbono 4. Y diol, que significa un ol y otro ol, dos grupos alcohol, uno en el 3 y otro en el 2. Por tanto, vamos a representar los carbonos de la cadena. Tienen que ser 5 carbonos. Ya tenemos los 5 carbonos. Ahora vamos a presentar el triple enlace
en el carbono 4. Si empezamos por aquí, 1, 2, 3 y 4. Aquí está el triple enlace. 2, 3, triple enlace. Ahora, los dos grupos alcohol, ¿dónde están? En el carbono 2, es decir, aquí, y en el carbono 3, aquí. Ya tenemos situado todo, ahora ya rellenamos con hidrógenos. En este primero, ¿qué le faltan? Está enganchado un carbono, le faltan 3 hidrógenos. Aquí forma 3 enlaces, le falta un hidrógeno. Aquí forma 3, le falta un hidrógeno. Y este de aquí está ya 1, 2, 3, 4, no le falta ningún hidrógeno. Y este de aquí está con 3 enlaces, le falta un hidrógeno. Ya tenemos nuestra molécula. Vamos a ver ahora esta de aquí. Prop 2N 1-ol. ¿Qué significa eso? Que, lo primero, ol, que es un alcohol, ¿vale? Eso significa que es un alcohol que está en el carbono 1. Luego en significa un doble enlace, que ¿dónde está? En el carbono 2. Está su localizador delante. Y prop, ¿qué es? La cadena principal, que está formada por 3 carbonos. Luego vamos a representar los 3 carbonos. Un carbono, otro carbono y otro carbono. Ahora, ¿dónde tenemos que poner el grupo alcohol? En el 1. Pues vamos a elegir ahora el 1, el de la derecha. Este va a ser el 1. Lo ponemos aquí. Ahora, en el 2, ¿qué hay? Un doble enlace. Pues 1, 2, aquí está el doble enlace. Empieza en el 2. Ahora estamos numerando para allá. 1, 2 y 3. Y ahora ya no tenemos nada más. El grupo OH y el doble enlace. Ahora ya vamos a rellenar con hidrógenos. El primer carbono este, ¿qué tiene? Un enlace, 2 enlaces. Le faltan 2 hidrógenos. Este de aquí tiene aquí doble enlace y aquí 1, 3. Le falta un hidrógeno. Y ahora este de aquí es un doble enlace, luego le faltan 2 hidrógenos. Los podemos poner aquí o los podemos poner a la derecha. Esta sería nuestra molécula. Vamos a ver ahora este de aquí. Propan, 1, 2, 3, triol. Propan, ¿qué significa esto? Que es una cadena de 3 carbonos. Y como es propan, significa que es alcano. Enlaces sencillos, ¿vale? Y ahora aquí tenemos triol, es decir, 3 grupos sol. Uno que está en el carbono 3, otro grupo alcohol que está en el 2 y otro grupo alcohol que está en el 1. Pues vamos a dibujar nuestra cadena de 3 carbonos. 1, 2 y 3. Ahora, si empezamos por aquí, hay un grupo OH alcohol en el carbono 1, otro grupo alcohol en el carbono 2 y otro grupo alcohol en el carbono 3. 3 grupos alcohol. Y ahora ya no hay nada más, pues ya rellenamos con hidrógenos. Este primero está rodeado, tiene 2 enlaces, pues le faltan 2 hidrógenos. Este forma 3 enlaces ya, 2 a 2 carbonos y otro al OH, le falta un único hidrógeno. Y este de aquí está rodeado, está enganchado a un carbono y a un grupo OH. 2 enlaces, le faltan 2 hidrógenos para hacer los 4 que puede formar. Ya tenemos aquí el propan 1, 2, 3 triol. También en la nomenclatura antigua este era 1, 2, 3 propanotriol. Y este en la nomenclatura era 2 propenol. ¿Vale? Propen 1-ol. Pero ahora la tendencia es a que se ponga el localizador justo delante de la partícula de palabra que indica qué grupo es, si es un doble enlace, un triple, un alcohol, etc. Vamos a hacer ahora este que parece más complicado. ¿Qué nos encontramos aquí? Pues que hay un grupo alcohol en el 2. Esto significa un grupo, in significa triple enlace en el carbono 3. En significa un doble enlace en el carbono 3. Perdón, el triple es en el carbono 7. Oct, ¿qué significa? Es la cadena principal formada por 8 carbonos. Y aquí delante, ¿qué está? Pues si hay ramificaciones que sean radicales de hidrocarburo.
Es decir, que hay un isopropil, que el isopropil, si os acordáis, propil eran 3 carbonos, C, 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 pero isopropil es que está unido por en medio y está en el carbono 4. Luego ahora ya vamos a hacerlo. Vamos a empezar dibujando, representando nuestra cadena de 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Dejamos siempre un hueco para luego poner hidrógeno si hace falta. 5, 6, 7 y 8 carbonos. Ahora, si empezamos por aquí, vamos a empezar por la izquierda. En el 2 está el grupo alcohol. 1, 2, aquí está el grupo alcohol. Ahora, el triple enlace está en el carbono 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, este es el 7. Aquí empieza el triple enlace, en el 7. ¿Vale? Tiene ahí un triple enlace. Y ahora, ¿qué más? Tiene un doble enlace en el 3, es decir, 1, 2, 3. Aquí empieza un doble enlace. Ya tenemos el doble enlace. ¿Qué más tenemos? Tenemos el isopropil en el carbono 4, es decir, aquí hay un isopropil, un hidrocarburo de 3, un alcano de 3 carbonos que está unido por el carbono intermedio, es decir, H, y aquí CH2 que le CH3 que le falta, y aquí CH3. Este es el isopropil, que está en el 4. Aquí tenemos un ol. Aquí tenemos el in y aquí tenemos el en. ¿Vale? Ahora ya lo tenemos todo puesto, pues vamos a rellenar con hidrógenos. Aquí le faltan 3, CH3. Aquí le falta 1. Aquí tiene 1 en el carbono 3, 1 en enlace 2 y 3. Le falta 1, pues un hidrógeno. Aquí 1, 2, 3, 4. No le falta nada. Lo alargo, pero no le falta nada. A este carbono de aquí está unido a 2, le faltan 2 hidrógenos. El 6 está unido a 2 carbonos, le faltan 2 hidrógenos. El 7 ya está 1, 2, 3, 4, ya no necesita nada. Y este de aquí está unido a 3, le falta 1. Y ya tenemos nuestro compuesto escrito. Con esto hemos visto los alcoholes. Ahora vamos a ver los éteres. Los éteres son compuestos en que aparece un átomo de oxígeno en medio de la cadena de carbonos unido a 2 átomos de carbono. Sería este el caso. Está el oxígeno unido a un carbono, aquí está la cadena, el oxígeno unido a otro carbono. Este sería el grupo funcional, el oxígeno unido a 2 átomos de carbono. La fórmula general es un hidrocarburo, el oxígeno y otro hidrocarburo unido a él. Estos hidrocarburos pueden ser alcanos, alquenos, alquinos, pueden ser cicloalcanos o incluso pueden ser derivados del benceno. Por ejemplo, en este caso tenemos aquí el oxígeno y está unido a 2 hidrocarburos. Está unido a los carbonos de 2 hidrocarburos. Ese sería el grupo funcional, esto sería un éter. Aquí está unido a un hidrocarburo, que es un etano, en una cadena de 2 carbonos, y por el otro lado está unido a un etil, a un metil. Está unido a un etil y a un metil. Está en medio de la cadena de carbono. Aquí tendríamos que está unido a un hidrocarburo ramificado a un lado y al otro lado a una cadena de hidrocarburos formada por 2 átomos de carbono. Este sería el grupo funcional. Estos son éteres. Para nombrarlos, lo más habitual es nombrar los 2 radicales alquilo, R y R', en orden alfabético, seguidos de la palabra éter. Por ejemplo, en el caso de estos hidrocarburos, este primero, tenemos aquí el O y lo tenemos unido a un hidrocarburo que ¿qué es? Es de un carbono, luego es metil. Y a otro hidrocarburo que es
de 2 carbonos, luego es etil. Entonces, hay que nombrarlos ordenados alfabéticamente. Por lo tanto, serían etil primero, metil después y la palabra éter, éter. Etil, metil, éter. El siguiente, vemos que está unido a un metil y a otro metil. Tenemos aquí un metil y aquí otro metil. Por tanto, en este caso, como hay 2 metil, en lugar de decir metil, metil, éter, diremos dimetil, éter. Vamos al siguiente. Aquí tenemos nuestro grupo funcional, un oxígeno unido a 2 cadenas de hidrocarburo. Esta es una que las nombramos como radicales de hidrocarburo y esta es la otra. ¿Cuál es este? Este tiene un carbono, este metil. ¿Y cuál es este de aquí? Es un propil porque tiene 3 carbonos, pero como está unido al medio, ¿qué sabemos que es? Isopropil. Ahora las tenemos que nombrar, en primer lugar, las 2 cadenas de hidrocarburo ordenadas alfabéticamente, los 2 radicales de hidrocarburo. Empezaremos por el isopropil, después nombraríamos al metil y luego añadiríamos la palabra éter. Por tanto, es el isopropil, metil, éter. Vamos a ver otros 3 ejemplos de cómo nombrarlo. En este primero, vemos que aquí está el oxígeno y está entre 2 radicales de hidrocarburo. En este caso, este de aquí, que observamos que es una cadena de un carbono, es el radical metil. Y a la derecha tenemos una cadena de 2 carbonos, pero que están unidos por un doble enlace. Sería et por los 2 carbonos, pero sería etenil en este caso. Es etenil, ¿vale? Porque es con doble enlace. ¿Sabéis que de etano sale etil si es con alcano, con enlace sencillo? Sale etenil, se le une il, si es con doble enlace. Y este radical también se conoce con el nombre común de vinil, ¿vale? El vinilo. Entonces, ¿cómo nombraríamos esto? Hay que nombrar los radicales ordenados alfabéticamente. Por tanto, sería etenil, luego el metil, éter, y luego la palabra éter. O lo podríamos también nombrar, si utilizamos el nombre vinil para el segundo, para el radical de la derecha, ahora alfabéticamente iría delante el metil, sería metil, vinil, éter. Tiene estos 2 nombres. Vamos al de abajo. El de abajo observamos que es un éter. ¿Por qué? Porque tenemos aquí el grupo funcional O en medio de un hidrocarburo. Está unido porque esto es un carbono, ¿vale? Esto es un hidrocarburo y está unido al carbono de otro hidrocarburo, de otro radical. Este de aquí de la derecha, ya lo sabemos, es el metil. ¿Y este de la izquierda qué es? Es la molécula de benceno, pero cuando actúa como radical dijimos que se le daba el nombre de fenil. Al radical, cuando no es la cadena principal, se le da el nombre de fenil. Ahora hay que ordenarlos alfabéticamente para nombrarlos y diríamos fenil, metil, éter. Todo junto. Vamos a ver este último. Aquí que tenemos el oxígeno en medio de 2 hidrocarburos, de 2 radicales de hidrocarburo. Este primero, ¿cómo sería? Es un ciclopentano, ¿no? Como es radical es ciclopentil, porque tiene 5 carbonos. Es un ciclo de 5 carbonos. Y este de aquí, como tiene 2 carbonos, será etil. Ahora los ordenados alfabéticamente para nombrarlos. Ciclo, pentil, etil, éter. Ya los tenemos nombrados. ¿De acuerdo? Vamos a hacer ahora al contrario.
a partir del nombre, obtener la fórmula. Vamos a hacerlo con esos 3 ejemplos. Lo primero que tenemos que es, vemos que está la palabra éter, luego va a haber un oxígeno en medio. Ahora vamos a identificar las 2 cadenas de hidrocarburos, es decir, los 2 radicales que hay a un lado y al otro. Aquí tenemos uno que es metil y aquí tenemos el otro que es isobutil. Vamos a poner a un lado, este que ya lo sabemos, el metil, CH3. Y al otro lado hay que poner el isobutil. Si os acordáis, lo voy a hacer aquí en un ladito, el propil era CH3, CH2, CH3. Cuando se unía con este carbono era el propil. Cuando se unía mediante el carbono del medio, y aquí había CH3, HCH3, era el isopropil. Bueno, pues en el caso del butil, que sería una cadena de 4 carbonos, si se une por el extremo, entonces este es CH2, este es CH2, CH2, CH3, tenemos el butil. Pero si la cadena se une, el radical se une por un carbono intermedio, aquí tendríamos CH3, aquí H, CH2 y CH3. Este es el isobutil. No está unido por el carbono terminal, sino que está unido por este que es intermedio. Entonces lo vamos a poner aquí, una cadena de 4 carbonos en los que está unido a uno de los carbonos intermedios. Da lo mismo cual porque es simétrico. Ya tenemos aquí el metil y aquí el isobutil. Ahora que tenemos metil, propil, éter. Este nos indica que es un éter, que va un oxígeno en medio. Aquí vemos un radical alquilo, que es el propil, es el de 3 carbonos, y aquí el metil, el de un carbono. Luego vamos a colocar a un lado el metil, da lo mismo en lo cual pongamos a un lado del otro, y al otro lado el propil, CH2, CH2, y tiene 3 carbonos porque es propil, CH3. Isopropil estaría unido por el carbono intermedio, pero como aquí es propil es por el carbono terminal. Ya lo tenemos aquí, nuestro oxígeno, y aquí un radical, el metil, y otro radical, el propil. Ahora, difenil éter. Aquí tenemos el éter, que significa que hay un oxígeno, y ahora necesitamos saber cuál es el radical de hidrocarburo que va a un lado y el que va al otro. Uno iría aquí y el otro iría aquí. ¿Cuál es? Aquí solo hay un nombre, fenil, pero ¿qué? Dice que hay 2. Fenil a un lado y fenil al otro. Y fenil es la molécula de benceno cuando actúa como radical. Luego aquí hay un fenil, benceno, y aquí hay otro benceno. Este sería fenil y aquí también fenil. Difenil éter. Y con esto hemos acabado los éteres. Vamos a ver un momento más de alcoholes. Vamos a ver alcoholes de derivados de benceno. En este caso vamos a verlo con un ejemplo. ¿Esto qué sería? Esto sería un benceno en el que tiene un alcohol. ¿Cómo se llamaría? Este tiene un nombre característico, que es el fenol. ¿Vale? Pero también se llamaría el nombre del hidrocarburo, que es benceno acabado en ol. Bencenol, pero se conoce mal como fenol. Y a los derivados de esto se les conoce, a los derivados de benceno que tienen un grupo alcohol, se les conoce como fenol.
Entonces, vamos a ver cómo llamaríamos, por ejemplo, a este. Aquí tiene un CH3 y aquí tiene un OH. ¿Cuál es el grupo prioritario? El OH. Entonces, hay que empezar a nombrar la cadena de carbonos del benceno por el OH y hay que numerarla de manera que los sustituyentes queden con los localizadores más bajos posibles. Luego, este será el 2. Entonces, aquí que tenemos un metil que está en la posición 2, un ol que está en la posición 1. Siempre va a estar si hay solo uno en la posición 1, con lo que no hará falta indicarla. Podríamos decir que es 2-metilbencenol o 2-metil, y a esto le llamamos fenol. ¿Vale? Siempre el alcohol, cuando digamos fenol, es que es un benceno que tiene un grupo alcohol. Por ejemplo, a uno de ellos le asignamos el 1 y ahora numeramos los carbonos del benceno de manera que el otro quede con el localizador más bajo posible. Si ponemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, si contamos para acá 1, 2, 3. Luego hay que contar 2 y 3. Y ahora, ¿qué tendríamos? Benceno 1,3-diol. En este caso empezaríamos siempre el 1, a numerar la cadena de carbonos que forma el benceno, este sería el 1. Y ahora hay que nombrarlo de manera que queden los localizadores de los radicales lo más bajos posibles. Por aquí quedarían 2 en el 3, en el 4 y en el 6. Y por aquí quedarían en el 1, en el 3 y en el 4. Luego hay que numerar hacia la derecha. 2, 3, 4 y 5. Entonces tendríamos aquí esto es un etil y está en la posición 2. Este es un metil que está en la posición 4 y este es un metil y está en la posición 5. ¿Vale? Este es el ol que siempre está en la 1, si hay solo uno. Por tanto, ahora empezamos a nombrarlos. Y se nombran alfabéticamente. Primero nombraremos el etil y diremos 2-etil. Después el siguiente, como hay 2-metil, pues hay 2 metilos, diríamos los localizadores 4, 5, dimetil y ahora diríamos fenol. Aunque también podríamos decir bencenol, pero no se suele utilizar.